Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Espero que todos estén bien, estudiando ya para la cuarta parcial del lunes. Vamos a hablar un poquito hoy dando continuidad a las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Vamos a ver un poquito a la meningitis de etiología viral, la encefalitis y el absceso cerebral. Con respecto a la meningitis y también la encefalitis, la meningitis de etiología viral, vemos que en este caso en realidad nada más difiere la etiología. Con respecto a las manifestaciones clínicas, suelen ser bastante similares con la meningitis bacteriana aguda. En realidad la meningitis bacteriana aguda tiene una forma de presentación más brusca. Eh, ya la encefalitis también se manifiesta de la misma forma. Eso en realidad va a depender de la ubicación de la infección. Vamos a ver cuáles son las distintas etiologías. Y ya el absceso cerebral, que sería un proceso, un proceso encapsulado Deve ter caído a conexão dela. Ela saiu do chat da aula, hein?
Hola, hola, discúlpenme, es que mi internet cayó ya otra vez. Cada vez que inicio la clase pasa eso. Esperemos que ahora ya no pase eso. Bueno, continuando entonces con respecto a la meningitis viral, vemos que las distintas manifestaciones clínicas son semejantes a las manifestaciones clínicas que vemos en la meningitis bacteriana aguda. Se presentan con cefalea, fiebre y también signos de irritación meningea, todos asociados a un perfil inflamatorio del líquido cefalorraquídeo. Esos signos de irritación meningea, como vemos, podrían ser la rigidez de nuca, los signos meningios de Kerning y Brusinski, el signo de Kerning, eso ya habrán visto ustedes en la práctica, en donde al elevar la pierna, o sea, al elevar una pierna extendida, el paciente flexiona la rodilla del lado contrario de forma refleja, y ya el signo de Brusinski, la respuesta sería al elevar la cabeza el paciente flexiona ambas rodillas de forma refleja. Entonces lo que hacemos es elevar la cabeza del paciente y la respuesta positiva sería que el paciente flexiona las rodillas de forma refleja. La cefalea, como vemos, suele ser frontal o también retroorbitaria. Suele estar asociada a fotofobia y también dolor con el movimiento de los ojos. En la mayor parte de los casos se observa la rigidez de nuca, pero en este caso con la meningitis viral suele ser más leve. Ya las manifestaciones generales, como todo cuadro viral, incluyen malestar general, mialgias, artralgias, anorexia, náuseas, vómitos. También podría haber dolor abdominal y deposiciones líquidas. A menudo los pacientes cursan con letargo leve o somnolencia, o en realidad un decaimiento del estado general, eso se lo llamaría. Y lo que en este caso vemos que es poco común serían las alteraciones del estado de a ese punto. Y si eso hubiere ya, entonces sugiere presencia de encefalitis, o sea, la infección viral en otra localización, o también otro diagnóstico. Con respecto a la etiología, tenemos ciertos estudios como para poder hacer el diagnóstico, que podría ser el PCR del líquido cefalorraquídeo, los cultivos, en ese caso cultivo viral, y también los estudios serológicos. Con eso ya se puede llegar a encontrar una causa viral específica en un 75 a 90% de los casos. Los agentes más importantes suelen ser los enterovirus, el ecovirus o el coxsackie virus, también el virus del herpes simple tipo 2 y arbovirus. Son los gérmenes que suelen aislarse con más frecuencia. Con respecto a la epidemiología, vemos que la meningitis viral no es una enfermedad de reporte obligatorio. Se calcula que la incidencia es cercana a 75.000 casos por año. En presencia de climas templados hay un incremento sustancial de los casos durante los meses de verano y también la primera parte del otoño. Entonces aquí, como punto importante como para el diagnóstico, primeramente las manifestaciones clínicas. En realidad, para las manifestaciones clínicas tenemos una serie de diagnósticos diferenciales con esas manifestaciones clínicas. Ya posteriormente, al realizar el estudio
o la punción lumbar y el estudio del líquido cefalorraquídeo, entonces en ese caso ya podemos tener alguna orientación con respecto al diagnóstico. Ya sabemos las características del líquido cefalorraquídeo cuando estamos ante una meningitis bacteriana aguda, que son bien características. Ya cuando no tenemos eso, entonces podríamos pensar en otra etiología, en este caso etiología viral. El diagnóstico entonces hacemos o con un estudio del LCR, con el PCR viral, el cultivo viral o también la serología, que nos podrían ya orientar más al diagnóstico. En el estudio del LCR vemos que es la prueba más importante como para hacer el diagnóstico en sí. Con las manifestaciones clínicas muchas veces no podemos hacer el diagnóstico si no tenemos una sospecha diagnóstica y de ahí los distintos diagnósticos diferenciales. En el caso del estudio del LCR, para la meningitis viral vemos lo característico, primeramente la pleocitosis linfocítica con presencia de 25 a 500 células, entonces con predominio linfocítico. Las proteínas se encuentran ligeramente elevadas con un valor de 20 a 80 miligramos por decilitro. En este caso, como punto importante, como para diferenciar de la meningitis bacteriana aguda, la concentración de glucosa se encuentra normal y la presión de abertura se encuentra normal o ligeramente elevada. Todo esto habíamos dicho que en la meningitis bacteriana aguda la concentración de glucosa se encuentra bastante disminuida, bastante consumida y la presión de abertura se encuentra bastante elevada también. Los microorganismos, en este caso, con respecto a la citología, vemos que no pueden verse en las muestras teñidas, en las muestras de Gram, o también con la tinción para bacilos ácido resistentes, ni tampoco las tinciones en fresco del LCR con tinta china, en este caso, en búsqueda de hongos. Pero siempre y cuando vayamos a solicitar un estudio de LCR, siempre debemos de solicitar de que se realicen todos estos estudios, la tinción de Gram, la tinción de Ziehl-Neelsen, también la tinta china en búsqueda de hongos. En raras ocasiones predominan los polimorfos nucleares en las primeras 48 horas de la enfermedad. Eso suele ser bastante raro. En realidad, como ya dijimos, los polimorfos nucleares predominan en la meningitis bacteriana aguda. Sin embargo, la presencia de pleocitosis con predominio de polimorfos nucleares en un sujeto ya que se sospecha de meningitis viral, lo que debe hacer es que se piense inmediatamente en otra entidad diagnóstica que podría incluir, como ya les dije, la meningitis bacteriana o infecciones parameningias, no más bien la meningitis viral. Entonces, como regla tenemos para el diagnóstico de la meningitis viral aguda una pleocitosis con predominio de linfocitos y con bajas concentraciones de glucosa, en ese caso sugiere meningitis micótica. En realidad ya cuando tenemos una meningitis micótica sí solicitamos el estudio también, en el pedido solicitamos el estudio de la tinta china, eso ya nos van a informar entonces tinta china positiva, o también la meningitis tuberculosa, en ese caso también el LCR tiene ciertas características ya descritas, o también trastornos no infecciosos. La meningitis viral en sí, entonces, predominio de linfocitos, o sea, pleocitosis con predominio de linfocitos
y la glucosa que puede estar normal. Ya el PCR, vemos que la amplificación mediante el PCR del DNA o RNA específico de los virus obtenidos en el LSR se han vuelto el método más importante para el diagnóstico de infecciones virales a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como punto importante a tener en cuenta, el PCR en el LSR. Entonces, cuando tengamos sospecha de meningitis de etiología viral, en este caso se utilizó bastante para el diagnóstico de infecciones causadas por enterovirus, el herpes simple, también citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la varicela zoster y el herpes humano 6. Suelen ser más frecuentes el herpes simple, también el virus del Epstein-Barr, varicela zoster. Ya el cultivo viral, vemos que a diferencia de lo que vayamos a ver en la meningitis bacteriana, por lo general el cultivo viral suele ser bastante mala, o sea, no, la sensibilidad no ayuda en estos casos. Aparte de eso, también pueden aislarse ciertos virus específicos de la faringe, heces, sangre y orina, aparte del LCR, pero no siempre se realiza. Entonces ya con los estudios anteriores ya se puede llegar al diagnóstico. Y la serología, vemos que para ciertos virus, los estudios serológicos son una herramienta diagnóstica fundamental en donde encontramos presencia de los anticuerpos IgM que son específicos contra el virus. Los anticuerpos de tipo IgM en suero y también en LCR suelen persistir durante unos meses después de la infección aguda. Entonces, aquí como punto importante a tener en cuenta, durante la infección aguda, presencia de los anticuerpos IgM específicos contra el virus. Vemos que para el diagnóstico diferencial existen una serie de patologías. Primeramente, la meningitis bacteriana no tratada o también con tratamiento parcial. En ese caso podría manifestarse como una meningitis viral. También en etapas tempranas de meningitis causadas por hongos, también micobacterias o el treponema pallidum, que serían el neurosífilis. También en las cuales es común la presencia de pleocitosis con linfocitos. Los cultivos son de crecimiento lento o negativo y la concentración de glucosa no se altera en etapas iniciales. Entonces, aquí como punto importante tener en cuenta, no siempre nos va a ayudar también la citología o el citoquímico del líquido cefalorraquídeo, pero sí es uno de los estudios con el que se puede contar o tener mucho más rápido que los demás estudios como el PCR o la serología. También otro diagnóstico diferencial, la meningitis, otros causados por otros gérmenes como el micoplasma, listeria, brucela, coxiella, leptospira. Las infecciones parameningias, también una meningitis neoplásica, meningitis secundaria a enfermedades inflamatorias no infecciosas, sino más bien enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis. Ya las causas virales específicas, vemos que los enterovirus constituyen la causa más frecuente de meningitis viral, esto en un 85% de los casos. Son los gérmenes que más se encuentran en los cultivos virales.
Los casos pueden ser esporádicos o también surgir en grupos. Son causa probable en meses de verano y otoño, en especial en menores de 15 años. Vemos que como manifestaciones presentan fiebre de inicio brusco, también cefalea, rigidez de nuca y las demás manifestaciones generales como los demás cuadros virales. En el LCR lo que vamos a encontrar sería la pleocitosis con predominio de linfocitos, la glucosa normal y la concentración de proteína normal o ligeramente elevada, que es lo que ya fuimos diciendo. Sin embargo, puede detectarse en niños mayores de edad y adultos un número normal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y el método diagnóstico indicado entonces sería el PCR en LCR como para poder hacer el diagnóstico. En realidad muchas veces eh, ya se realiza bastante de forma tardía estos estudios, entonces ya cuando el cuadro, en realidad, cuando ya el cuadro ya se encuentra superado. Las infecciones por arbovirus, que también serían otros tipos de virus que causan las meningitis virales, predominan en verano y principio de otoño. Lo mismo, o sea, se manifiesta de la misma manera en LCR con presencia de pleocitosis, predominio de linfocitos, y el diagnóstico definitivo ya se demuestra con la seroconversión en LCR con el IgM específico para el arbovirus. O sea, el anticuerpo IgM específico para el arbovirus. En realidad, en el estudio de los virus se suele solicitar el panel viral, entonces, en donde incluyen todos estos virus y se informa si se aíslan uno de ellos. La meningitis por el virus del herpes simple se detecta con frecuencia ya en pacientes mayores, suele ser cada vez mayor en adultos. En este caso ocupa el segundo lugar en importancia luego de los enterovirus. Con mayor frecuencia afecta a las mujeres en un 25 a 35% de los casos y el diagnóstico se suele realizar con el PCR para el virus del herpes simple porque los cultivos pueden ser negativos. La meningitis por el virus de la varicela zoster se debe sospechar en presencia de varicela o también de presencia de herpes zóster concurrente o recurrente. El diagnóstico en sí con el PCR en el LCR, y cuando el PCR suele ser negativo, se puede realizar el cultivo del virus o también presencia de anticuerpos IgM contra el virus de la varicela zoster. Eso sí, no se logra hacer el diagnóstico con el PCR. El tratamiento, vemos que el tratamiento en casi todos los casos de meningitis viral suelen ser tratamiento sintomático, que de acuerdo a las manifestaciones clínicas incluye el uso de analgésicos, antipiréticos y antieméticos por presencia de las distintas manifestaciones generales, en realidad analgésicos en caso de cefalea y ya los antipiréticos, antieméticos de acuerdo a las demás manifestaciones clínicas. El aciclovir, ya sea por vía oral o intravenoso, también podría ser beneficioso en los pacientes con meningitis por el virus del herpes simple, Epstein-Barr y de la varicela zoster. Pero muchas veces, como les dije, cuando ya tenemos aislado o cuando tenemos el resultado positivo, ya suele
suele ceder el cuadro en sí. Ya los pacientes con enfermedad grave sí deben recibir el aciclovir intravenoso con una dosis de 15 a 30 miligramos por kilogramo por día, eso dividido en 3 dosis. Eso posteriormente se puede continuar por vía oral con el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, o también otra opción sería el fanciclovir 500 miligramos cada 8 o el valaciclovir 1000 miligramos cada 8 horas. Eso se continúa por un periodo de 7 a 14 días, pero sí se debe de hacer en los pacientes graves la dosis intravenosa de 15 a 30 miligramos por kilogramo por día. El pronóstico, con respecto al pronóstico en los adultos, el pronóstico en cuanto a una recuperación completa suele ser excelente, o sea, no dejan secuelas. Algunos pacientes suelen quejarse ya como secuela posteriormente al cuadro con cefalea persistente, algún leve trastorno mental, incoordinación o astenia generalizada durante semanas o meses, al igual que otros cuadros virales. Entonces, el pronóstico en sí es favorable y no suele dejar secuelas. Entonces, con respecto a la meningitis viral, en realidad lo que hacemos primeramente, de acuerdo a las manifestaciones clínicas que suelen ser similares ya entre una meningitis bacteriana y una meningitis viral, lo que hacemos es entonces tener en cuenta las distintas las características del citoquímico y citológico del líquido cefalorraquídeo que se toma en una punción lumbar. Entonces ya por ahí podemos tener el diagnóstico y o como para confirmar en el caso de la meningitis viral, solicitamos los demás estudios. En el caso de sospecha de meningitis bacteriana, siempre se debe de solicitar cultivo, en ese caso como para tener el germen en cuestión y por ende poder hacer el tratamiento ya dirigido en ese caso, con antibiograma. Ya la encefalitis viral, vemos que a diferencia de la meningitis, en donde la afectación se limita a las meninges, en este caso en la encefalitis, constituye un proceso infeccioso en donde hay afectación del parénquima cerebral. En este caso, por ende, entonces suele ser más grave y también suelen dejar distintas secuelas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, cursa con fiebre aguda y también signos de afección meningia característica de la meningitis. El paciente ya con encefalitis con frecuencia presenta confusión, trastorno de la conducta o alteración del nivel de conciencia que va desde letargia al coma, cosa que les dije que no se presenta en la meningitis de etiología viral. En algunos sujetos se pueden presentar alucinaciones, agitación, cambios de personalidad, también crisis epilépticas generalizadas o también focales, en ese caso ya en pacientes con cuadros más graves. Entonces, en este caso, con respecto a la encefalitis, vemos que ya inicia con manifestaciones clínicas más bruscas y más severas. Con respecto a la etiología, los virus más comúnmente, en este caso obviamente que causados por virus, la encefalitis son causados por virus, entonces los virus más comúnmente identificados en los adultos inmunocompetentes, en este caso son el herpes virus,
En Estados Unidos vemos que las pandemias son causadas por diversos virus que incluyen a los alfavirus, flavivirus y también los bunyavirus. Esto, como les dije, en los pacientes inmunocompetentes. El diagnóstico, de la misma manera, con el estudio del líquido cefalorraquídeo posterior a una punción lumbar. El estudio del líquido cefalorraquídeo se debe realizar en todos los pacientes en los que se sospecha la encefalitis viral, a no ser de que esté contraindicado por presencia de hipertensión endocraneana o intracraneana. En realidad, el perfil del líquido cefalorraquídeo suele ser indistinguible del de la meningitis viral, con presencia de pleocitosis linfocítica, con elevación ligera de la concentración de proteínas y también cifras de glicemia normal. La pleocitosis en LCR se produce en más del 95% de los casos de los pacientes con encefalitis viral probada. Entonces, en este caso, en el estudio del LCR con el citoquímico, vemos lo mismo que solemos ver en la meningitis viral. En este caso, lo que difiere más bien serían las manifestaciones clínicas. En este caso se presenta de manera más agresiva. Vemos que los pacientes inmunodeprimidos a veces no suelen mostrar una respuesta inflamatoria importante en el líquido cefalorraquídeo. Las infecciones por ciertos arbovirus, como la encefalitis equina occidental o la encefalitis de California, que suelen ser raros, también por el virus de la papera, a veces causan ciertos recuentos celulares mayores a 1000 células por microlitro. Entonces, aquí como punto llamativo, en los inmunodeprimidos vemos que no suelen tener ciertas manifestaciones inflamatorias muy importantes a nivel del líquido cefalorraquídeo. Con respecto a las pruebas serológicas y también la detección de antígenos, el mejor momento para la detección ya sea de los anticuerpos y también antígenos sería después de la primera semana de enfermedad, todo eso contabilizando desde el primer día del inicio de los síntomas, lo cual limita la utilidad de estas pruebas ya para el diagnóstico de la fase aguda. Ya muchas veces no se puede, o sea, cuando se realiza ya no presentan alteraciones que podrían ayudarnos al diagnóstico, pero sin embargo puede ser útil en los pacientes con encefalitis por el virus del herpes simple, cuya enfermedad tiene más de una semana de evolución, y también en los pacientes en los cuales la prueba de la reacción de la cadena de la polimerasa para el virus del herpes simple ha resultado negativa. Entonces, siempre lo ideal para realizar las pruebas serológicas y también la detección de antígenos, en realidad muchas veces ya nos ayudan más bien las pruebas serológicas, suele ser después de la primera semana de enfermedad. Eso pudiendo contabilizar bien el inicio del cuadro. Eso suele ser bastante difícil en los pacientes quienes no saben referir con exactitud la fecha de inicio del cuadro. Ya el PCR, que se ha tornado el método diagnóstico primario para poder identificar a las infecciones en el líquido cefalorraquídeo causado por los distintos virus, como el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el virus del herpes simple humano y también enterovirus. En este caso vemos que tiene una sensibilidad y especificidad alrededor del 96 y 99%. Entonces, siempre y cuando vayamos a descartar
ante un proceso meningio, ante un síndrome meningio, siempre y cuando vayamos a descartar de inicio que no sea una meningitis bacteriana, entonces solicitar los demás estudios. Entre ellos, un estudio importante a solicitar sería entonces el PCR en LCR. Ya el cultivo tiene escasa utilidad en el diagnóstico de la encefalitis aguda viral. Más bien, el estudio que nos ayuda sería el PCR en LCR. Ya la biopsia cerebral se suele reservar para aquellos pacientes en quienes la prueba de PCR no ha arrojado un diagnóstico específico. También que tienen anomalías focales en la resonancia magnética y continúan con un deterioro clínico importante a pesar ya del tratamiento con aciclovir, que es uno de los tratamientos de elección, o también ya posterior a las demás medidas de mantenimiento. Pero suele ser bastante raro que se realice una biopsia cerebral como para el diagnóstico de una encefalitis viral. El tratamiento, en este caso, primeramente como punto importante, control de signos vitales, incluidas como es la respiración o la frecuencia respiratoria, también la presión arterial, ya que en este caso son pacientes más graves. En estadios iniciales, muchos pacientes suelen necesitar soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos, dependiendo del estado clínico del paciente. También tener en cuenta la cuidadosa vigilancia de la presión intracraneana, la restricción de la fiebre. Entonces, eh,
Por Dios. Ay, por Dios, gente del cielo, discúlpenme. Estoy volviendo porque definitivamente el internet, no sé si alguien puede recomendarme, alguien que esté aquí por Pedro Juan, que pueda recomendarme algún internet que valga la pena. Doutor, da Lanet é muito boa, viu? ¿Eh? A internet da Lanet, fibra ótica da Lanet, é muito boa. Sí, voy a ver un poco porque justamente ahora voy a mudarme y voy a, ¿cómo es? Voy a cancelar el internet porque yo tengo de personal. Y los primeros tiempos era muy bueno, pero ahora está el colmo de desastre. A da Lanet é muito boa, ela é fibra ótica, não é cara, é bem melhor do que a personal, viu? Muito boa mesmo. Voy a ver ese. Gracias por la recomendación. Bueno, entonces continuando con nuestro tema, con respecto a la encefalitis viral, como ya les había dicho, primeramente el control de los signos vitales, control estricto de los signos vitales. También en estadios iniciales los pacientes suelen necesitar soporte ventilatorio en unidad de cuidados intensivos. También vigilar en forma cuidadosa el estado de conciencia del paciente, la restricción de la fiebre. La fiebre suele causar bastante trastornos y también la presencia de las crisis epilépticas. Eso sí se suele constatar los episodios epilépticos. Se suelen ya realizar en forma profiláctica los anticonvulsivantes. El aciclovir suele ser un fármaco bastante utilizado y bastante beneficioso en casos de encefalitis causados por el virus del herpes simple. Se suele iniciar en forma empírica como todas las demás medicaciones. Los adultos reciben una dosis de 10 miligramos kilo peso, eso en una dosis de cada 8 horas, iniciado primeramente por vía intravenosa en un mínimo de 14 a 21 días, dependiendo de la evolución del paciente. Cada dosis, como dice, se debe administrar lentamente durante unos 60 minutos, no en bolo. O sea, eso se debe de pasar en forma lenta. Eso, la dosis de la aciclovir se suele ajustar al clearance del paciente, o sea, en los pacientes que tengan alteración del filtrado glomerular o alteración o falla renal. La penetración de la aciclovir a nivel del líquido cefalorraquídeo, la barrera hematoencefálica, es excelente. Entonces, en realidad, en caso de sospecha de meningitis viral o encefalitis viral, ya se inicia de inmediato en forma empírica el aciclovir. Primeramente, siempre por vía intravenosa. En este caso, como ya les había dicho, sí deja secuelas. La incidencia y gravedad de las secuelas de los pacientes suelen ser muy variables, de acuerdo, todo depende de la edad del paciente y también del nivel de conciencia en el momento de cuando se inició el tratamiento. Los pacientes con alteración importante del estado de conciencia, con Glasgow 6, por ejemplo, murieron o quedaron con secuelas neurológicas graves.
Ya los pacientes más jóvenes, menores de 30 años, con buena función neurológica en el momento de iniciar el tratamiento, sí tuvieron mejor evolución con un 100% de supervivencia. Eso sí, se realizó a tiempo también el tratamiento, en un 62% de los casos sin secuelas, o en algunos casos también pudieron quedar algunas que otras secuelas. Entonces, aquí como punto importante tener en cuenta con respecto a la encefalitis viral es que se presenta, la forma de presentación de las manifestaciones clínicas suelen ser más bruscos. Con respecto al diagnóstico, no difiere con las características del líquido cefalorraquídeo, no difiere con la meningitis viral, pero lo ideal es de iniciar el tratamiento lo más rápido posible como para evitar las secuelas, y también todo eso va a depender de la edad del paciente y del estado en el que se encuentre el paciente al inicio del tratamiento. Ya con respecto al absceso cerebral, vemos que el absceso cerebral es una infección supurada y focal localizada dentro del parénquima encefálico, rodeada típicamente de una cápsula, como un absceso en cualquier otra localización. O sea, es una lesión ocupante de espacio. De esa manera se puede observar en una tomografía de cráneo. Entonces, una lesión ocupante de espacio, obviamente que el tamaño ya va a depender del tiempo de evolución. Vemos que es una infección bacteriana en este caso. Obviamente que en ese caso el tratamiento en sí sería con antibióticos. Yo no sé si a ustedes les aparece la clase, pero a mí ya no me aparece. Não, doutor. No sé qué pasó. Ya no les aparece. Não. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces en este caso vemos que es una infección bacteriana, intracraneal y muy rara. Como para presentarse siempre deben de haber factores predisponentes. En la mayoría de los casos se suelen manifestar en pacientes inmunodeprimidos, o también que tengan algún factor predisponente importante, como ser una otitis media previa, mastoiditis, sinusitis paranasal, infecciones piógenas a nivel del tórax, también traumatismos cráneoencefálicos penetrantes, en donde haya un foco de entrada, procedimientos quirúrgicos o también infecciones dentales. Se suele ver con más frecuencia posterior a traumatismos cráneoencefálicos penetrantes, en donde sí existe un foco de entrada como para una infección bacteriana. En las personas inmunocompetentes con respecto a la etiología, los patógenos más frecuentes son el Streptococcus en un 40% de los casos, las enterobacterias, que ya son gérmenes multiresistentes, como el caso del Proteus, la Escherichia coli y también la Klebsiella en un 25% de los casos, los anaerobios y también estafilococos. Ya en los inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, los gérmenes causales son la nocardia, el Toxoplasma gondii, que sería un parásito, también
especies de hongos como Aspergillus o también Candida. La neurocisticercosis por la Taenia solium es causa frecuente de absceso cerebral en América Latina y también en inmigrantes que llegan a Estados Unidos. En otras regiones podemos ver también, pero en raras ocasiones, la infección por micobacterias, como por el Mycobacterium tuberculosis. En este caso sería un tuberculoma. Sigue siendo causa de una lesión ocupante de espacio a nivel cerebral, pero suele ser bastante difícil el diagnóstico. En ese caso, únicamente realizando una toma de muestra con una biopsia cerebral se podría hacer el diagnóstico. Con respecto a la etiología, ya como les estuve hablando, el absceso cerebral siempre existe un factor predisponente, como por una propagación directa desde un foco de infección craneal contiguo, como una sinusitis, otitis, siempre un factor predisponente, o también un traumatismo de cráneo, intervención neuroquirúrgica, o resultado de la diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante, como puede ser a nivel del tórax. Un tercio de los abscesos tiene como punto de partida una otitis media y la mastoiditis. Entonces, siempre y cuando se vaya a encontrar un absceso cerebral, se debe de sospechar estos factores predisponentes, o también eso se puede obtener mediante la historia clínica. El cuadro clínico, como toda lesión ocupante de espacio, el síntoma más frecuente es la cefalea. Entonces, en algunos casos, en realidad, los pacientes suelen consultar por cefalea intensa, dependiendo también del tamaño del absceso. Eso continuando, en un cierto porcentaje, los pacientes suelen presentar fiebre ya como un cuadro infeccioso, como todo cuadro infeccioso. En algunos casos, los pacientes pueden presentar episodios convulsivos, como toda lesión ocupante de espacio, o también, como toda lesión ocupante de espacio, puede haber algún déficit motor, ya sea hemi
Bueno, chicos, discúlpenme. Voy a continuar y ya terminamos en un ratito para los que estén presentes todavía. Nada más quería que esperen como para que puedan decirme si tienen alguna duda también con respecto a la parcial del lunes, ¿verdad? Entonces, por eso quería que esperen, pero está complicado aquí. Bueno, eh, entonces con respecto a las distintas manifestaciones clínicas del absceso cerebral, primeramente les había dicho la cefalea, en realidad, como síntoma de toda lesión ocupante de espacio. En la mitad de los pacientes se presentan con fiebre, ya que proceso infeccioso. En un 15 a 35% de los casos puede iniciar con una convulsión o en un episodio convulsivo, eso dependiendo del tamaño del absceso, también de la localización, como una, una convulsión tónico-clónica generalizada. Y en más del 60% de los casos puede haber un déficit focal, eso también dependiendo del tamaño. Ese déficit focal podría ser una hemiparesia, afasia, ya sea de comprensión o de expresión, o defectos campimétricos también, eso con respecto al examen físico ocular. No entiendo la pregunta de Flaviane. Si está en la capa de dónde. ¿De dónde, Flaviane? No entendí esa pregunta, si podés contestarme. El slide está al inicio, pero a mí me aparece en la diapositiva 47, yo estoy. Bueno, les voy a hablar y después ahora después ustedes van a mirar de vuelta. ¿Está bien? Yo estoy hablando ahora mismo del absceso cerebral, que es uno de los últimos temas ya de esta clase. El diagnóstico en sí hacemos por las distintas manifestaciones clínicas que ya les fui nombrando. Primeramente cefalea, en algunos casos cefalea con fiebre. Esa cefalea suele ser intensa. También se puede iniciar con un episodio convulsivo de convulsión tónico-clónica generalizada o también con un déficit focal. Ya posterior a todas estas manifestaciones clínicas, lo que vamos a hacer es solicitar un estudio imagenológico de neuroimagen. La resonancia magnética es mejor que la tomografía para demostrar la presencia de un absceso cerebral en etapa incipiente y también las que se sitúan en la fosa posterior. Obviamente que el estudio que siempre tenemos a mano con mucho más facilidad es la tomografía de cráneo. Para poder determinar el agente etiológico se debe realizar cultivo del material del absceso. Eso se obtiene por punción, aspiración con aguja
Yo mínimo voy a tener un infarto hoy. Por Dios. Bueno, a mí no me aparece más la clase. Les voy a seguir hablando y ahora después ustedes van a mirar la clase de hoy como el internet no está ayudando para nada para que dé mi clase. Pero de igual manera ustedes van a mirar después y van a poder... eh, Entonces, como les estaba diciendo con respecto al diagnóstico del absceso cerebral, vemos que el diagnóstico en sí hacemos con, con un estudio imagenológico, lo ideal siempre una resonancia magnética, pero lo que solemos tener a mano más rápido es una tomografía de cráneo. Entonces es el estudio que solemos solicitar y ya si la tomografía de cráneo no nos aporta datos, datos valederos, entonces en ese caso lo que hacemos es solicitar una resonancia magnética. La punción lumbar en este caso no se debe de realizar como tenemos una lesión ocupante de espacio. Entonces, siempre y cuando tengamos las distintas manifestaciones clínicas, lo que hacemos es solicitar primeramente un estudio imagenológico antes de realizar la punción lumbar. Si no observamos nada en los estudios en la tomografía de cráneo, entonces ahí sí se puede realizar la punción lumbar. El tratamiento comprende la combinación de antibióticos parenterales a dosis alta, en realidad a dosis meningia, y también el drenaje neuroquirúrgico del absceso. Todo eso va a depender del tamaño también del absceso. El tratamiento empírico en un paciente inmunocompetente, generalmente se utiliza una cefalosporina de tercera generación, que podría ser la ceftriaxona, eso acompañado de metronidazol. En aquellos pacientes con antecedente de alguna intervención quirúrgica previa, se incluye a la ceftazidima y también a la vancomicina, como tenemos el antecedente de la lesión penetrante o la lesión o la intervención neuroquirúrgica, o también una combinación de meropenem. En este caso, el meropenem es el antibiótico que se utiliza a nivel del sistema nervioso central, que penetra la barrera hematoencefálica, y también eso asociado a la vancomicina. La aspiración y drenaje suele ser útil tanto para fines diagnósticos como terapéuticos, ¿verdad? En realidad suele hacerse como para fines terapéuticos, como para tener el germen en sí, el germen aislado, y poder hacer un tratamiento dirigido. En el caso de la elección de tratamiento médico, únicamente se opta en casos de abscesos que no pueden drenarse o aspirarse quirúrgicamente, o también en abscesos pequeños, menor a 2 a 3 centímetros, o también aquellos pacientes que tienen un estado general muy delicado. Todos los pacientes deben recibir como mínimo de 6 a 8 semanas de tratamiento antibiótico. Siempre, primeramente, se inicia tratamiento antibiótico empírico. Eso dependiendo si se realiza el cultivo o drenaje del absceso, y ya posteriormente, cuando tenemos el cultivo, se podría hacer tratamiento dirigido, dependiendo de cuál sería el germen aislado.
Aparte de eso, el paciente debe recibir tratamiento anticonvulsivante, como tenemos una lesión ocupante de espacio, más todavía si se realizó algún drenaje o una intervención, se debe realizar entonces anticonvulsivante en forma profiláctica. Los glucocorticoides se realizan solo en casos de edema cerebral importante, con efecto de masa o también aumento de la presión intracraneal. El glucocorticoide que se suele utilizar suele ser la dexametasona. Y se debe realizar ya sea resonancia o tomografía de cráneo en forma seriada, como para ir viendo la evolución del absceso, ¿verdad? Eso todo va a depender del tiempo de tratamiento. El pronóstico en sí se vio que ha disminuido bastante la mortalidad debido a las mejoras en las técnicas de neuroimagen como para hacer el diagnóstico. También mejoras en los procedimientos neuroquirúrgicos para la aspiración, eso se ha vuelto cada vez más fácil. Y también el desarrollo de antibióticos eficaces para los cuadros de absceso cerebral. Y suelen responder bastante bien al tratamiento empírico ya de inicio. Las cifras de mortalidad en la actualidad es menor de un 15%. En un 20% más de quienes sobreviven quedan algunas secuelas notables como convulsiones. O sea, eso se puede evitar con los anticonvulsivantes en forma profiláctica, pero no siempre se evita por completo. O sea, un paciente que tuvo antecedente de absceso cerebral o se le realizó un drenaje quirúrgico, eso al alta, después los pacientes se van con anticonvulsivantes y de igual manera pueden presentar episodios convulsivos. También pueden presentar debilidad, afasia o también deficiencias mentales persistentes. Todo va a depender del tamaño, de la localización del absceso. Entonces, puntos importantes para que no olviden, primeramente las distintas manifestaciones clínicas. Con respecto a las distintas manifestaciones clínicas, vemos que con respecto ya sea a la meningitis bacteriana aguda, la meningitis viral o la encefalitis, se manifiestan de forma similar y ya los estudios complementarios nos ayudarían para el diagnóstico definitivo. Ya la triada de la meningitis vemos que sería la cefalea, presencia de fiebre y rigidez de nuca con los distintos signos meningios al examen físico. Y aquí tenemos una forma comparativa, eso cuando vayamos a ver la hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico, que también se manifiesta de forma similar, pero en este caso hay presencia de cefalea, vómitos y rigidez de nuca, o sea que no hay presencia de fiebre. Eso nada más les puse como para cuando vayamos a ver accidente cerebrovascular hemorrágico, como para diagnóstico diferencial. La triada del síndrome de hipertensión endocraneana, la cefalea, presencia de vómitos y edema de papila. También se puede observar presencia de hipertensión arterial, bradicardia, también alteración en la respiración. Eso todo como diagnósticos diferenciales nada más. Pero aquí como punto a tener en cuenta entonces las distintas manifestaciones clínicas y cuáles serían los hallazgos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Recuerden siempre que cuando tengamos las distintas manifestaciones clínicas, siempre solicitar primeramente un estudio imagenológico
para posteriormente decidir conducta si se realiza o no una punción lumbar. Si ya decidimos de realizar una punción lumbar, entonces el estudio del líquido cefalorraquídeo, dependiendo otra vez de la sospecha diagnóstica. Si ya en el estudio del citoquímico y citológico del líquido cefalorraquídeo tenemos las distintas características considerables de una meningitis bacteriana aguda, entonces de inmediato se debe de iniciar tratamiento antibiótico. Recuerden, a dosis meningia en forma empírica. Ya si no tenemos datos que nos indiquen de que pueda ser una meningitis bacteriana aguda, entonces sospechar de que podría ser de etiología viral. En realidad la etiología viral suele tener distintas manifestaciones más leves y en ese caso iniciar en forma empírica el aciclovir y solicitar los demás estudios de líquido cefalorraquídeo ante una meningitis viral o también encefalitis viral. Bueno, eso es todo. Les pido disculpas nuevamente porque se entrecortó toda la clase y espero que estudien bastante para su parcial del lunes. Los que están presentes, por si tengan alguna pregunta, voy a estar aquí como para escuchar su pregunta o después, si tienen alguna duda, también pueden consultar con sus delegados.